estábamos escuchando entonces, dame un poquito más de la música de Santiago Guarco, Aterrizando. Este es el nuevo tema, la cortina. Aterrizar, perdón. Aterrizando, yo estoy aterrizando. Vos estás aterrizando esta mañana. Aterrizar de Santiago Guarco, la nueva cortina, presentación de Vuelta por el Universo. Bueno, ¿qué les parece la nueva cortina? También pueden opinar al 223-548-1045. Muy ganchera, muy ganchera. Muy ganchera, sí, sí. A ver, dame un poquito más. Nos veamos de lejos. Será el perfume de tu estela fugaz, la que libera la vida. Estamos destinados hasta colisión. Bueno, Aterrizar, la nueva cortina presentación del programa, ya a partir del sábado próximo, hace su presentación oficial. Hoy la estamos presentando a la gente. Estamos presentando a la audiencia, al público de Vuelta por el Universo. Exactamente. Bueno, ¿tenemos ya la entrevista? Tenemos ya la entrevista porque decíamos en los títulos de etapa que hay elecciones en Turquía y mucha expectativa acerca del resultado de estas elecciones con, bueno, algunos planteos que indican que Erdogan podría perder, que habría otras posibilidades. Bueno, vamos a estar conversando sobre todo lo que va a pasar o podría pasar mañana en las elecciones en Turquía con María Constanza Costa, politóloga y periodista. Gracias, María Constanza, por la comunicación. No, gracias a ustedes. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María Constanza. Marcelo Rojas te saluda. Bueno, ante todo, gracias por aceptar esta invitación y, bueno, y por la buena predisposición para con nosotros. Bueno, y justamente Melissa, en el comienzo de la previa a la presentación tuya, hablaba de ganadores, perdedores, y te pregunto, ¿qué sectores de la sociedad turca se han beneficiado en estas décadas de gobierno de Erdogan? Bueno, el beneficio fue para la sociedad turca en su conjunto, ¿no? Si vos me decís hacia dónde estuvieron direccionadas las políticas de Erdogan, está claro que hacia afianzar su base, que es una base en los sectores populares islamistas, religiosos, pero en las épocas de crecimiento, digamos, en ese primer decenio 2003-2013, el país tuvo un crecimiento económico muy fuerte que eso benefició a toda la sociedad, ¿no? Hoy la situación es diferente, hay una crisis económica muy fuerte, digo, la crisis es el principal eje de campaña. Digo, los turcos están de alguna manera enojados con Erdogan por la crisis económica, una crisis que tiene una inflación muy alta, entre el 85 y el 100%, un desempleo muy alto entre los jóvenes, y acá va a ser muy importante lo que define al voto joven. Son 13 millones de jóvenes de un total de 64 millones de votantes, con lo cual tienen mucho para decir, y es una generación que ha vivido prácticamente bajo el gobierno de la AKP, ¿no? La AKP lleva gobernando 20 años, con lo cual yo te diría que los beneficiados son los sectores populares. También hubo toda una burguesía floreciente, ¿no? De empresarios ligados a los negocios con el Estado, que también apoyan a Erdogan, pero lo cierto es que la demanda entre la situación más, si querés, del lado político, ¿no? Donde el fuerte autoritarismo o ese cambio también en el régimen del gobierno de un sistema parlamentarista a uno presidencialista, sumado a la cuestión económica, son los ejes que están más presentes y fuertes en la campaña. Ahora, vos decías la inflación, la economía, los jóvenes turcos que van a votar por primera vez. Digo, ¿cómo influyó también el tema de la tragedia? Porque hubo un terremoto en el mes de febrero, digo, y mucha gente, mucha población turca se quejó de la falta de ayuda o de asistencialismo del Estado por parte de Erdogan. Digo, ¿eso hace que mantenga el apoyo hacia la reelección de Erdogan, o los últimos sondeos indican que el candidato opositor está por encima de Erdogan y algunos hasta llegan a decir podría haber un balotaje el 28 de mayo? ¿Cómo lo ves? Bueno, son varias cuestiones, ¿no? En febrero, cuando sucedió la tragedia, uno hubiera pensado que Erdogan finalmente iba a caer, ¿no? Iba a caer su imagen positiva. La respuesta del Estado fue caótica, fue desorganizada, llegó tarde, ¿no? También, digo, el mismo Erdogan llegó tarde al lugar de los hechos, con lo cual
el terremoto impactó. Ahora, impactó en una manera en la que no está todo, digo, no está todo dicho, ¿no? Erdogan siguió manteniendo esa base, incluso esa imagen positiva dentro de su base, con lo cual sí hay un impacto, sobre todo en el mal manejo de los recursos y en cuánto tardó en llegar la ayuda, pero de hecho no impactó demasiado en su propia imagen, ¿no? Erdogan tiene un discurso cultural, un discurso identitario que es muy fuerte y que ha sido usado en esta campaña, ¿no? Entonces, yo no diría que el terremoto es crucial, digamos, o es definitorio de la performance que va a tener Erdogan, ¿no? Las encuestas sí le dan una ventaja a Kılıçdaroğlu, que es el candidato opositor, pero bueno, también está muy peleado, ¿no? Necesita el 50% para ganar en primera vuelta, si no, obviamente va a haber un balotaje el 28 de mayo. Las últimas encuestas, igual las encuestas siempre hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Pero las últimas encuestas dicen que estaría 5 puntos arriba. Erdogan perdió sí mucho apoyo en la región del Mar Muerto, ¿no? En la región, por ejemplo, de Trabzon, que es un bastión del AKP, un bastión más conservador. Entonces, en esos lugares donde el AKP de alguna manera tenía la vaca atada, digamos, o tenía esos votos, un apoyo muy fuerte, se está quebrando, ¿no? Se está resquebrajando esa base, pero ya te digo, es más por la cuestión económica que por una pérdida si querés, de apoyo hacia su figura, ¿no? No es tanto la figura de él puesta en cuestión, sino la mala gestión de la economía. ¿Qué tal, María Constanza? Buen día. Hola. ¿Cómo cambiaría o cambiaría demasiado, poco o nada la política de exterior turca en el caso de ganar Kemal Kılıçdaroğlu? Bueno, en caso de ganar la oposición, sería obviamente un acercamiento más hacia la OTAN, pero tampoco dejaría de lado las relaciones con Rusia, ¿no? Rusia es un socio comercial muy importante para Turquía, eso la oposición lo tiene en cuenta. Entonces, sí, sería un poco más pro-Occidente, si querés, en ese sentido. Igual Erdogan se ha mantenido como un equilibrista, ¿no? Entre Occidente y Turquía, entre Occidente y Rusia, pero la oposición sí, con un discurso mucho más democrático, aperturista. Bueno, de hecho, Estados Unidos no apoyó directamente a Kılıçdaroğlu, justamente para evitar que Erdogan diga que Estados Unidos estaba detrás de esta elección, pero está claro que Biden apoya a la oposición turca. Digamos, también tiene ciertas críticas porque la oposición ha hecho un acercamiento con Bashar al-Assad, por ejemplo, en Siria, porque una de las promesas de campaña de la oposición es que en 2 años los refugiados sirios van a retornar a Siria, con lo cual hizo ese acercamiento con el gobierno sirio, algo que no le gustó para nada a Estados Unidos, pero sí, sería más pro-occidental, y muy apegado a los valores democráticos, ¿no? Eso es la propuesta que está en su memorándum de campaña, digamos, en su plataforma de campaña, pero no dejaría de ninguna manera las relaciones con Rusia. Digo, Turquía tiene la llave del Mar Negro, ¿no? O sea, Turquía tiene una posición geoestratégica para negociar y no va a perder su lugar estratégico en función de acercarse mucho más a un bando y a otro. Digo, no se va a transformar Turquía en un socio de Estados Unidos que no tenga un pensamiento propio o una estrategia propia. Te consulto justamente por el líder de la oposición y un poco esta coalición que se armó, ¿no? Porque es un frente que involucra partidos de izquierda, partidos de derecha. ¿Cómo está compuesto este frente que, bueno, un poco se unieron varios partidos para llevar a este candidato de la oposición a las elecciones? Sí, lo que aglutina a la oposición es el rechazo a Erdogan, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, es un frente de todos contra Erdogan. Eso puede tener, obviamente, complicaciones a la hora de gobernar, como vos decías, hay desde el nacionalismo laico hasta sectores más islamistas, hasta sectores de izquierda. El partido de izquierda pro-kurdo HDP no está en la mesa de estos 6 de la alianza, pero sí apoya al candidato, con lo cual también hay demandas en relación a las reivindicaciones del pueblo kurdo que la oposición va a tener que atender, porque a cambio de eso se está haciendo, lo están apoyando. Entonces,
La pregunta es si podrá gobernar esta alianza, o si podrá gobernar, hasta dónde. Ya hay algunas disputas en relación al reparto de cargos o al loteo del Estado. Digo, esa es la gran pregunta, pero esa es la pregunta del día después. Así que, o sea, hoy lo más importante para la oposición y para gran parte de la sociedad turca es ganarle al AKP, que el AKP además es una maquinaria de ganar elecciones, ¿no? Recordemos que Erdogan no perdió ninguna elección desde que se viene presentando en 2003, tuvo, digamos, en las elecciones locales, perdió en 2019 Ankara y Estambul, que fue un golpe muy fuerte, pero lo cierto es que a nivel nacional no ha perdido elecciones. También hay una apuesta muy grande del AKP a obtener en el Parlamento, las elecciones son presidenciales y son parlamentarias este domingo, obtener en el Parlamento una mayoría que también le permita, bueno, tener una capacidad de negociación o incluso trabar, ¿no?, algunas propuestas de la oposición en la Asamblea Nacional. Pero lo que quiero decir, es una elección donde se juega mucho y donde puede cambiar no solo un gobierno, sino también el sistema político de Turquía, porque la promesa de la oposición es retornar al sistema parlamentario que Erdogan transformó en 2018, ¿no? Entonces, por eso son unas elecciones muy importantes, no solo porque Erdogan se iría del poder, sino también por estos cambios estructurales que tendría Turquía, ¿no? Hay un candidato que se retiró a último momento, Muharrem İnce, no sé si lo pronuncié bien. İnce, sí. İnce. Se retiró aparentemente porque fue víctima de un intento de chantaje con un video sexual. Últimamente el sexo está muy on fire en el mundo de la política. ¿Esos votos de este candidato irían para el líder opositor? En principio, bueno, es medio difícil de saber. En principio se especula con que sí, y se especula con que eso fue una especie de, podríamos llamarlo, carpetazo del AKP para que İnce se retire, porque ya no es funcional, ¿no? Cuando İnce le sacaba más votos, le sacaba un 6, un 7% a Kılıçdaroğlu, eso tenía un peso. İnce fue perdiendo impacto en las encuestas, entonces ya no servía tener de alguna manera un tercer candidato. Lo cierto es que en las últimas semanas tenía un 2, un 3%. Podía ser definitorio en una elección muy peleada. Hoy que se dice que Kılıçdaroğlu tiene un poco más de ventaja, no sé el impacto que puede tener. Aparte, las boletas van a seguir estando en el cuarto oscuro, o sea, como que se bajó de un día para el otro. Pero me parece importante señalar esto, ¿no? Esta es una campaña que también ha estado plagada de fake news o de este tipo de manejos. De hecho, Erdogan mostró un video en un acto donde se mostraba que Kılıçdaroğlu lo apoyaba, el líder de la guerrilla kurda, ¿sí? O sea, era un video manipulado. Nunca se retractó. Kılıçdaroğlu salió a decir que detrás de este armado de noticias falsas estaba Rusia. Después también un poco se retractó para no pelearse con los rusos. Pero digo, es una campaña donde todos, y sobre todo en el último tramo, en esta última semana, han puesto sobre el escenario político las mejores y las peores cosas también, ¿no? Para que veamos un poco la dimensión que tiene y el impacto que tiene lo que puede pasar en Turquía, que también impacta en Europa, que impacta en Oriente Medio, por esta posición geoestratégica que tiene Turquía y lo importante que es un país de esas dimensiones, ¿no? Ahora te pregunto, ¿cómo ves lo de mañana? ¿Visualizás a alguien ganando en primera vuelta o intuís que va a haber algún balotaje? Es muy difícil de saber, o sea, no quisiera arriesgarme, pero sí creo que el crecimiento de Kılıçdaroğlu y lo que mencionábamos al principio del voto joven, entre los jóvenes casi no hay apoyo a Erdogan. Bueno, obviamente, sí, sectores islamistas, sectores conservadores de la juventud, pero la mayoría de los jóvenes necesitan un cambio, ¿no? Algo bastante propio de los sectores juveniles. Y también esto, ¿no? Lo que mencionábamos de que la crisis económica impacta mucho. Yo estuve hace un año en Estambul, estuve residiendo unos meses ahí, y lo único que la gente te hablaba era de la crisis, ¿no? Hubo como una especie de psicosis. Es la inflación más alta en 20 años, no habían vivido algo así. Uno se acostumbra quizás a las crisis económicas en otros contextos, pero de verdad que impacta mucho. Bueno, y sumado también a que
Erdogan tiene un discurso, y esto también pega mucho en los jóvenes, muy anti-LGTBI, muy anti-mujeres, ¿sí? O sea, es un discurso conservador donde él dice las peores barbaridades. Entonces digo, eso también cala en una población joven que no quiere vivir en un país donde domine esos discursos de odio, ¿no? Entonces, son varios elementos como para pensar que Turquía se encamina hacia un cambio, pero también es verdad que el AKP es un partido hegemónico, el AKP es una, como dijimos antes, una maquinaria electoral y puede pasar que gane las elecciones, ¿no? Pero yo me inclinaría más porque va a haber un cambio. Bien. Sí, vos nombraste hace un ratito la cuestión de que hay un cierto apoyo de lo que es el Partido Democrático de los Pueblos a esta mesa de los 6 partidos de esta coalición. Dentro de esta coalición opositora, digo, ¿hay una posición unánime con respecto a la cuestión kurda? Y después, ¿cuánto pesa en la sociedad turca esta cuestión del separatismo kurdo? Bueno, en la sociedad es un tema sensible, ¿no? Y muchas veces te diría que está hasta medio tabú. Entonces, obviamente que si vos vas más hacia el sur de Turquía, donde están las ciudades de mayoría kurda, es un posicionamiento, en otras ciudades o en el norte es totalmente, hay cierto, incluso hasta rechazo, y eso también está reflejado en la alianza, ¿no? En la coalición. Hay partidos que son, ninguno es pro kurdo dentro de la coalición, ¿no? Eso es importante, hay que decirlo, pero hay algunos que están más predispuestos a que haya una negociación parlamentaria en función de la cuestión kurda, ya sea para poder reconocer, por ejemplo, la educación en idioma kurdo, o para obviamente reconocer la autonomía territorial, y hay otros partidos que no. Dentro de la coalición hay un partido islamista que está formado por 2 figuras que fueron ministros de Erdogan, ¿sí? Obviamente, ellos tienen una posición totalmente antikurda. La alianza peligró en un momento, o sea, 2 semanas antes de que se cerraran o que se conociera la candidatura de Kılıçdaroğlu, hubo una parte de la alianza que se retiró. Digo, obviamente que la cuestión kurda es sensible, es un parteaguas, si querés, hasta un clivaje, ¿no? Que divide a la sociedad, pero están dispuestos a abrir la negociación, ¿no? Por lo menos el CHP, que es el partido de Kılıçdaroğlu, ¿no? Eso también va a ser una disputa muy fuerte, y te diría que una de las más fuertes hacia adentro de la alianza opositora. Con lo cual, sí, es un gran problema que ya tienen de antemano, pero bueno, veremos cómo lo irán resolviendo en función de cómo se posicionen. Sí, hay sectores que son muy nacionalistas y no quieren saber nada, son ultranacionalistas dentro de la alianza y no quieren saber nada con la cuestión kurda. Te pregunto porque mencionabas hace un ratito esta promesa de que los refugiados sirios vuelvan a Siria y el acercamiento con Bashar el-Assad. ¿Cómo es hoy la situación de los refugiados sirios en Turquía? Para la sociedad turca, pero también para estos refugiados. Bueno, oficialmente hay 3,5 millones de refugiados sirios en Turquía. Digo oficialmente porque también hay una gran parte de refugiados irregulares o que han quedado en situación irregular, ¿no? Entonces no se sabe bien el número exacto. La situación se deterioró mucho con el acuerdo, lo que fue en 2016 entre la Unión Europea y Turquía, que en realidad lo que se trataba no era de impedir que siguieran llegando a Grecia después de la gran crisis de refugiados que hubo en 2015. Turquía los acogió, Turquía puso recursos a disposición. Digo, no podríamos decir que Turquía de ninguna manera vulneró los derechos de los refugiados cuando esos refugiados llegaron al país. Ahora, hoy, 7 años después, la situación es totalmente distinta, los refugiados quedaron totalmente desamparados, además en el medio de una crisis económica tan grande como la que yo mencionaba anteriormente, son señalados todo el tiempo, sistemáticamente, como los responsables de la crisis. Ahí sí que hay muchos sectores de la sociedad turca que son incluso hasta, te diría, tienen cierto racismo, cierto rechazo, cierta xenofobia con los
con los refugiados. Ha crecido mucho en estos años la violencia directa contra los refugiados, casos de asesinatos de refugiados o de tortura de refugiados por parte de, de ciudadanos que los violentan. En su mayoría los refugiados sirios, los que lograron obtener la nacionalidad, apoyan a Erdogan. Esto es algo importante, ¿no? de decir, por esto que yo te decía al principio, que Turquía fue visto como un país solidario, más allá de que Erdogan siempre usó como un arma de negociación con Europa a los refugiados sirios, porque todo el tiempo, constantemente, ustedes recordarán, estaba amenazando con: si no me dan tal cosa, yo abro las fronteras y todos estos refugiados vuelven a Grecia. Pero lo apoyan por lo que Erdogan fue, por lo que Erdogan hizo, y porque la oposición y el propio Kılıçdaroğlu tiene un discurso muy fuerte contra los refugiados. O sea, decir que los van a regresar en 2 años a un país que primero que todavía sigue en conflicto, ¿no?, en el norte, pero además un país que se sabe que tiene un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, como es el gobierno de Bashar el-Assad, es muy fuerte. No quieren regresar a Siria, obviamente, no pueden tampoco seguir hacia Europa, pues recordemos que su principal destino era Europa. Dentro de Europa muchos querían ir a Alemania. Entonces es un tema muy delicado, muy complicado, y yo te diría que el tema de los refugiados ha sacado lo peor de la sociedad turca, ¿no? No es en vano que la oposición toma esa agenda, no es en vano que la oposición es un poco un reflejo de lo que pasa en la sociedad, y más en este contexto de crisis donde se está buscando todo el tiempo un culpable de la crisis, o se quiere salir de manera rápida de la crisis. Entonces, que los sirios se vuelvan a su país, y así descomprimimos un poco esta situación. Bueno, finalmente para cerrar, y obviamente agradecerte la presencia en el programa de hoy, digo, ¿es una amenaza que hay que tomarla en serio o es una bravuconada mediática decir que no aceptaría una derrota en las presidenciales Erdogan? ¿Qué quiere ser, una copia de Bolsonaro o de Donald Trump? Digo, esto de no entregar el poder si la gente me vota en contra. Mira, yo creo que en este giro que tuvo Erdogan, ¿no?, en esta transformación en este autoritarismo competitivo, si querés llamarlo de alguna manera, como le gusta llamarlo a los politólogos, el sistema electoral no es un sistema electoral sobre el que uno pueda dudar, ¿no? Entonces, esta amenaza de Erdogan, en el caso del que él quiera denunciar un fraude, primero que él es el oficialismo, con lo cual denunciar un fraude sobre una... En realidad él habló de un golpe. Sí, en realidad el ministro del Interior, ¿no? El ministro del Interior dijo que las elecciones podían ser un golpe de Occidente. Eso fue lo que en 2016 había habido un golpe en las calles, y que esto podía ser un golpe de Occidente. Para mí es más una declaración, en este sentido que vos decís, de que tenga impacto en los medios, de que ponga en alerta a su base, pero no creo que Erdogan saque la gente a la calle, por decirlo de alguna manera, para desestabilizar. Creo que la apuesta puede estar más en el día después, ¿sí?, en bloquear las decisiones del nuevo gobierno, si es que la oposición gana, que en no reconocer o no entregar el poder. Pero bueno, lo dijo, ¿no? Lo puso sobre la mesa, puso en alerta también esto, ¿no? Poner en alerta a la oposición, desestabilizarla de alguna manera. En el último tramo de campaña, perdido por perdido, ha puesto todo, ¿no? Y me parece que en ese sentido estas declaraciones tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con decir, bueno, yo estoy dispuesto a todo, pero no creo que lleve a cabo, sería una gran desestabilización también para la sociedad turca, para el país, no entregar el poder. Creo que le conviene otros mecanismos, ¿no? O sea, otros mecanismos para desestabilizar a la oposición. Por eso me encantó cómo le respondió el opositor de apellido difícil, que no lo digo para no faltarle el respeto, cuando dijo: la oposición le respondió que un cambio de gobierno a través de las urnas no es un golpe, sino la simple expresión de la democracia. Más clarito. Sí, bueno, y además porque el eje está puesto en esto, ¿no? En retornar a Turquía a la democracia. Para la oposición turca, Erdogan es un líder autoritario que ha
bastardeado las instituciones, hay un saneamiento institucional que la oposición viene prometiendo en la campaña. Digo, el eje es un poco democracia o autoritarismo, ¿no? Si queremos ponerlo en esos términos. Y también nuestra máxima solidaridad con compañeros que desarrollan la función que hacemos nosotros, a esos periodistas, a esos 64 periodistas que actualmente están en prisión en las cárceles turcas por decir o por informar sobre situaciones que, bueno, que no comulgan con la opinión de Erdogan, que están presos, restringiéndole la libertad de expresión, y obviamente somos solidarios, y ojalá que si gana el partido opositor, la gente pueda recuperar sus libertades personales e individuales, ¿no? Sí, los opositores, los políticos opositores, los periodistas críticos, mucha gente que también criticó en redes sociales, o sea, es un estado policial, te diría casi, el que ha instalado Erdogan. Bueno, todo eso pesa en esta campaña, obviamente junto con la cuestión económica, pero bueno, veremos mañana qué es lo que sucede. María Constanza, bueno, un gusto escucharte, poder conversar, conocerte, y bueno, y ojalá que en algún otro momento podamos hablar, quizá a lo mejor dentro de muy poquito, haciendo una lectura de lo que deje las elecciones de mañana domingo. Un gusto para mí también hablar con ustedes. Gracias, Muchas gracias. Gracias, María Gracias. Constanza. Buen Gracias. fin de semana para vos. Muchísimas gracias. María Constanza Costa, politóloga y periodista internacional, en diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo, analizando las elecciones presidenciales y parlamentarias en el día de mañana que se van a desarrollar en Turquía. Nos vamos a la música, cerramos con un poco de música turca. Bueno. Se la dedico a mi mamá, que es fan de ¿Qué se las viene? novelas ¿Habibi? turcas. No. ¿Habibi? ¿Mario Kirlis? Para mi mami y para todos los seguidores de las novelas turcas de la tarde, que además un tema que no lo hablamos hoy, pero algún día habría que hablarlo con María Constanza, ¿no? El peso que están teniendo las novelas turcas en nuestro país. Porque dominan toda la programación de la tarde y es un poder cultural importante de Turquía. Vamos a escuchar a un cantante, el cantante del beso, no traje esa canción igual, pero Tarkan con Ozan Kolakoglu. Ask Giti Vincent. Muy fácil.